Hoy día, desde el Centro Unión La Laguna, con Briceño Producciones, siempre recorriendo Cajamarca y todo el Perú. Siempre Briceño Producciones y Alturas de mi Tierra. En tu programa Alturas de mi Tierra quiero presentarles la portada del sitio donde yo he nacido, como es el Centro Poblado Mayor La Laguna, que es un panorama sinceramente lindo y bello, con tantísimas plantas, eucaliptos, flores, chacras con sus sembríos, la gente que cultiva sus chacras. Este es un panorama hermoso, como tú lo ves, La Laguna, ¿no? Como repito, es el lugar donde yo he nacido y me he formado junto a mis padres, a mis hermanos. He estudiado acá en el Centro Unión La Laguna, que ya vamos a llegar más después, en la escuelita primaria, porque ya no hubo más secundaria, por eso ya me fui y migré a la ciudad a los 15 años. Pero bueno, ahí les dejo con este pequeño mensaje de este hermoso pueblo que lo quiero mucho y lo querré siempre. Hoy día, 1 de marzo del año 2022, vamos a empezar a recordar los primeros años de vida de Silverio Urbina. Bueno, todos lo conocen, mucha gente que nos conoce, y quiero contarles de cómo empezó Silverio Urbina desde que me acuerdo, tengo uso de razón, ¿no? Este es un lugar donde yo nací. Acá en este lugar donde estoy sentado había una casa hermosa donde vivían mis padres. Allá, en pocas partes, estos son los terrenos que tenía mi padre, donde sembraba sus sembríos, sus papas, su maíz. Y bueno, para indicar de repente también para la parte de allá, o la parte de abajo hay una laguna. Esa laguna era limpia, en ese entonces había bastante agua, ¿no? Ahora bueno, está un poco lleno de maleza, pero acá nací, en este lugar, como repito, había una casa. Mi padre se llamaba María Magdalena Machuca Abanto, mi padre era Hermógenes Urbina Abanto. Yo soy el tercero de los hermanos. Total somos 8 hermanos, ¿no? Y acá pues mis padres, me acuerdo que cuando ya tenía uso de razón, jugaba yo con mis demás hermanos que eran mayores que yo, Ulises, Fermina, y acá era la diversión también de los carnavales, ¿no? Que en ese entonces los carnavales eran, no sé, algo diferente a lo de ahora, ¿no? Porque acá se hacían unos carnavalazos que la gente venía, visitaba, comían, tomaban su chicha y se iban a la casa de frente, se iban a la casa de abajo, se iban arriba, enfoca a la casa de acá arriba también, a esa casa que lo ves arriba, también se iban ahí a carnavalear, de ahí pasaban a otra casa más allá, dar la vuelta para las otras casas. O sea, el carnaval era algo maravilloso, ¿no? Y en cada casa siempre te daban tu comida, donde llegabas. Y si ya no tenías hambre, pues ya no comías, ¿no? Pero la chicha de jora era infaltable, pues. Acá, por ejemplo, si vemos en tiempo de carnavales había no uno, veías en todas las casas, veías sus caballos, ¿no? Que caramba, ese caballito lo aperaban en el tiempo de carnaval, y a montar y a cantar. Y también la tradición pues con su guitarra y su violín, cantando sus carnavales, ¿no? Yo acá me formé hasta que tenía 8 años, en esta casa que ya no está. Ahora es un terreno dividido por allá mi hermano mayor, el otro hermano que le sigue, el otro soy yo, el parte de allá. Hay 3 herederos ya repartidos en este terreno, ¿no? Porque así es la vida, pues ya los padres fallecen, ya los hijos vuelta crecen, y a consecuencia de eso siempre salió esa canción, pues Recuerdos de mi Tierra, ¿no? Porque acá vivíamos todos los hermanos, niños, sin pensar más adelante qué te va a pasar,
Cuando uno es niño solamente piensa en divertirse, en jugar, en pedir papá, en pedir que comer, en pedirle al padre lo que necesita, lo que se le viene a la mente. Entonces, pero todo es una vida maravillosa en esa edad de 8 años, 6 años, hasta los 10 años es una vida maravillosa del niño, ¿no? Bueno, y así termina esta primera historia de acá donde yo he nacido, en este hermoso lugar donde estoy parado, ¿no? Donde había una gran casa y bueno, con el tiempo todo también pues va acabando, ¿no? Ya más adelante contaremos algo más de otras vivencias que hemos tenido cuando éramos más jóvenes. Bueno, así iremos contando parte de la vida de Silverio Urbina. Mis padres me compraban los sombreros, a mí no me gustaba el sombrero. Lo agarraba así de acá, como si fuera este el sombrero. Si fuera el sombrero, lo botaba así, y lo dejábamos, lo botábamos. ¿Cuántos años tenías? Tenía pues 10 años, 12 años. Mi papá nos compraba los sombreros, pero nunca nos gustaba el sombrero. Ya, pues, con nuestros yanquis, con nuestras hojotas acá. A esta fila siempre veníamos todos mis hermanos y yo a mirar. Así. Acá venían los carnavaleros a carnavalear en este espacito pequeño. Por esa puertita dábamos chicha. Acá vivieron toda la vida mis padres, nosotros, 8 hermanos, hasta que cada uno empezó a salir de su casa, a buscar la vida por otros lares. Y bueno, cada uno a buscar su futuro. Pero acá nos hemos formado con la crianza de nuestros padres, que nos han formado muy bien a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros estamos agradecidos que nuestros padres en el cielo no siempre desde ahí nos mirarán. Para Cajamarca y el Perú, Silverio Urbina, recuerdos de mi tierra. Recuerdos y más recuerdos, los recuerdos de mi tierra donde he nacido, al amparo de mis padres. Pasé mis primeros años al lado de mis hermanos, como avecillas del campo, felices fuimos creciendo. Así ya fuimos creciendo, cada quien por su camino. Tuvimos que separarnos, buscando un mejor futuro. Así pasaba el tiempo, así pasaron los años, viviendo esa experiencia de amor, mentiras y engaños. Y ahora, con La Jama Estudios, con cariño para Carmencita Paz, Oliver Guevara, Horchata. Recuerdos y más recuerdos, los recuerdos de mi tierra donde he nacido, al amparo de mis padres. Pasé mis primeros años al lado de mis hermanos, como avecillas del campo, felices fuimos creciendo. La vida que me tocó vivir me ha maltratado sin compasión, tantas mentiras y engaños hirieron mucho a mi corazón. La vida que me tocó vivir me ha maltratado sin compasión, tantas
de la casa. Hasta otra oportunidad que regresamos, vamos comiendo el rico pan que se hace acá en el horno.